Bueno, hola gente. Vamos a ver la última clase del módulo uno, la clase 5, eh, en la que se va a titular hasta ahora lo que vimos en todo este módulo. eh, a ver, avanza ahí. Bueno, hasta ahora todo lo que vimos en este módulo, esta es la clase número 5, la última, y vamos a ver un poco sobre lo que es. Obviamente vamos a volver a esta temática, pero vamos a ver en esta oportunidad, y después de esta clase viene el trabajo práctico evaluativo del módulo uno. Eh, esta clase 5 se titula como corriente en chorro, eh, en general, y después lo voy a trasladar a lo que sucede en nuestro país. Eh, bueno, hasta ahora lo que vimos en este módulo uno es la Tierra y sus sistemas, el tiempo y el clima en Argentina y en la escala local, masas de aire y tiempo meteorológico, días solares y días siderales, eso tenían que leer un texto, y vamos a finalizar este módulo uno con el tema de el efecto de Coriolis, ¿sí? O también o conocida como corriente en chorro, en Argentina, ¿sí? Entonces vamos a recorrer un poco esta temática interesante, eh, un tema que hay que prestarle mucha atención y en el que ustedes también van a tener que analizar en el trabajo práctico que van a tener que desarrollar. Bien. Bueno, en principio lo que hay que tener en cuenta acá es que científicamente se ha comprobado que la atmósfera se encuentra tan admirablemente organizada que los anticiclones, las bajas presiones y los frentes de superficie obedecen de cierta manera estrictamente a las órdenes emanadas desde la troposfera, o sea, desde los vientos, desde las cuñas y desde las vaguadas en altura, ¿sí? Estos son conceptos nuevos que ustedes tienen que incorporar y que tienen que salir aprendiendo en este curso. Cuñas y vaguadas de altura, ¿sí? Esos dos conceptos. Bueno, obviamente también interpretar la importancia que tienen los vientos de altura, porque son los generadores de tipos de tiempo, que es lo que a nosotros nos interesa. Es así entonces que la situación meteorológica que existe entre los 3 y los 13 kilómetros de altura, desde la superficie de la Tierra, suelen ser la directora general del tiempo, ¿sí? Eso hay que tener bien en claro y hay que darle la importancia que se merece. Ahora bien, en el interior de la atmósfera, así como ustedes pueden observar en, en esta animación, el aire se mueve en todos los niveles, ¿sí? Fíjense que esa flecha que ustedes ven que se mueve, que se desplaza, me está indicando el movimiento de la atmósfera, el movimiento del interior de la atmósfera, es decir, del aire. Entonces, no nos debe sorprender la expresión viento en altura. Eh, Desde el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, en distintos mapas sinópticos y cartas de imágenes, se suelen trazar mapas de altura, ¿sí? Sobre ellos es lo que vamos a hacer referencia eh, en esta cursada. Las cartas de altura son semejantes a las cartas del tiempo o cartas de superficie, pero los datos que contienen expresan temperatura, humedad, presión y viento, y que se registra en ciertas alturas de la atmósfera.
Se estudian varias superficies o pisos, podríamos decir, paralelos al suelo, para poder comprender mejor lo que ocurre en la atmósfera en sus tres dimensiones. Y de esa manera poder predecir el tiempo con más exactitud. En nuestro país, en Argentina, esto se puede hacer gracias a toda una red de estaciones de radiosondeos que hay del Servicio Meteorológico Nacional. Y que estas estaciones de radiosondeo obtienen datos que permiten trazar los mapas en altura. ¿Sí? De lo contrario, sería imposible. En los mapas o cartas en altura no se señala la presión que se mide a una altura fija, sino más bien lo que se hace es todo lo contrario. En cada estación se determina a qué altura en metros, ¿sí? Es decir, estamos hablando metros geopotenciales, se encuentra la superficie imaginaria del aire dentro de la cual se verifica la misma presión. Esas superficies, ¿sí? Particulares de presión constante, podríamos decir, es lo que vamos a llamar como superficies isobáricas. De aquí resulta el mapa en que quedan señalados en cada estación los datos de temperatura, de humedad, de viento y de altura, en que el radio sonda ha encontrado una determinada presión. El Servicio Meteorológico Nacional en particular diariamente, diariamente confeccionan cartas de cuatro niveles principales de presión: 850 hectopascales, 700 hectopascales, 500 hectopascales y 250, ¿sí? Hectopascales o milibares. Por ejemplo, en el mapa de 500 milibares o 500 hectopascales se anotan las altitudes a las que se encuentran, por ejemplo, los puntos de la atmósfera en lo que la presión toma ese determinado valor. Esos puntos o lugares del aire, lógicamente, van a variar de un lugar a otro de la Tierra. Entonces, las isobaras son ahora sustituidas por líneas que unen los puntos de igual altura. Son las que denominamos isoipsas y se las suele trazar en las cartas de 40 en 40 metros. Esas curvas son auténticas curvas de nivel, las llamamos curvas de nivel, porque cada una de ellas, por ejemplo, la señalada con 5.500, por ejemplo, si tenemos una de 5.400 metros, indica que en todos los puntos por los que pasa esa línea, los 500 milibares de presión se alcanzan a esa altura. ¿Mm? Lo que ocurre en la cartografía con las representaciones de las curvas de nivel, por ejemplo, en el caso de una montaña, en la que cada línea une los puntos en que el terreno se encuentra, en el terreno se encuentra a determinados metros sobre nivel. Entonces, por analogía a los mapas de altura así trazados, se lo denomina meteorología topografías absolutas. Existen también las denominadas topografías relativas, en la que se indican distintas existentes entre dos superficies isobáricas. La más utilizada en Argentina es la topografía relativa de 500 a 1000 milibares, porque esa nos indica la distancia en metros existente entre la superficie de 500 milibares y la de 1000 milibares. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. A ver si podemos avanzar.
Ahí tenemos otro, otro gráfico de cómo se mueve, ¿sí? El aire en altura y en superficie. Los mapas de altura, sigo con los mapas de altura, son más simples que los de superficie. Por encima de los 3.000 metros en nuestra zona, los vientos predominantes son del oeste, del noroeste y del sudoeste. En todas las cartas de altura, el viento es paralelo a las ipsoipsas y es tanto más fuerte cuanto más juntas o apretadas se encuentran las isobaras o las curvas de nivel. Estas curvas, que a ver si tengo algún mapa por acá. Bueno, ahí tenemos una imagen importante. Eh, bueno, las curvas representan isoipsas y con flechas se señala la dirección del viento. Los vientos siempre son paralelos a esas curvas y entonces el aire sigue la dirección de las isoipsas, de la misma manera que el agua, por ejemplo, sigue la sinuosidad de un río. Cuando las curvas apuntan hacia arriba, cuando las curvas apuntan hacia arriba, en forma de U, podríamos decir, o de B corta, invertida, se trata de una vaguada. En ella, la línea situada más adentro es la altura más baja y cerca de ella se indica una B. Por otra parte, la cuña semeja la mitad de un anticiclón, pero curvado hacia abajo en forma de U. ¿M? La curva interior va a registrar la altura mayor y junto a ella se anota una letra A de alta o de elevada, una letra A que significa alta o elevada altura. Haciendo semejanza con la cartografía, podemos decir que las vaguadas son algo así como valles. ¿M? Son como hendiduras de terrenos o cañadones, mientras que las cuñas son parte de una meseta, de un terraplén, de una colina o inclusive de una montaña. O una montaña. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Bueno, siguiendo con esto, eh, a ver si yo le agrego acá. Ahí. Bueno, fíjense que ahí tenemos diferentes vaguadas y cuñas representadas y que esto es importante porque generan condiciones meteorológicas, condiciones atmosféricas en altura, ¿sí? Y eso es fundamental para, eh, para el análisis del tiempo, ¿sí?
Si nosotros nos imaginamos la atmósfera como capas o como distintos pisos, si nos imaginamos la atmósfera como, por ejemplo, un edificio, pensemos en un edificio que tiene diferentes pisos, vamos a pensar, vamos a pensar en un edificio que tenga 5 pisos, por ejemplo, ¿sí? 5 pisos. El piso que esté más cerca de la superficie, vamos a llamar carta de superficie, ¿sí? El segundo piso del edificio, más o menos a los 1500 metros de altura, vamos a imaginarnos una carta de 850 milibares. En el tercer piso, ¿sí? O sea, estamos hablando de carta de superficie, planta baja, podríamos decir. Primer piso, a los 1500 metros, tenemos el segundo piso, el primer piso, digo, 850 milibares. Segundo piso, a los 3000 metros, 700 milibares. Tercer piso, 5500 metros de altura, 500 milibares. Y el último piso, el cuarto piso, vamos a tener a 11.000 metros de altura, o sea, ya en la tropopausa y más o menos en la tropopausa. Y acá ya va a tener 250 milibares. Fíjense que con altura la presión atmosférica va disminuyendo, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, en el piso de la planta baja, donde vamos a tener la mayor presión atmosférica, ¿sí? En la planta baja, en el primer piso, vamos a encontrar la carta de 850 milibares, como yo le decía. Vamos a imaginarnos una carta de 850 milibares. Esta presión se encuentra comúnmente entre los 1000 y los 1600 metros de altura. Los sistemas que aparecen en esta carta son casi idénticos a lo de la superficie. ¿En qué se difieren con los de la superficie? En que los vientos ya van a ser paralelos a las curvas, es decir, a las isohídricas. La carta de 850 milibares, es decir, la del primer piso, va a ser utilizada para detectar la ubicación de las corrientes de aire muy húmedas y las del aire seco. Con esta carta nos encontramos en el nivel de la atmósfera, donde se mueven o se forman las nubes de lluvia o de tormenta. Entonces, los vientos en este nivel trasladan de un lugar a otro vapor de agua atmosférico generador de las nubes de lluvia. ¿Sí? Estamos hablando en el primer piso que yo les mencionaba, de 1500 metros de altura, desde la superficie a 1500 metros de altura. ¿Sí? Sigamos imaginándonos el edificio. En el segundo piso, que va a tener, en el segundo piso que va a tener 700 milibares, vamos a imaginarnos una carta de 700 milibares, se va a encontrar a una altura aproximadamente, como le decía, de 3000 a 3500 metros. Y se utiliza para ubicar los bloques o núcleos de aire frío y de aire caliente. En algunas oportunidades aparecen en este nivel centros de baja presión que generan lluvias en superficie. Con esta carta, ¿sí? Con esta carta de 700 milibares, se detectan muy bien las invasiones de aire caliente o frío en los distintos puntos del país. En la tercera capa o en el tercer piso, que va a ser ya de 500 milibares, en el piso de 500 milibares, en nuestro país encontramos este nivel de presión de entre los 5000 a 5920 metros de altura sobre el nivel del mar, con un promedio aproximadamente de 5500. Para el pronóstico del tiempo de varios días de plazo,
Esta carta de altura es muy importante. Esta carta de 500 milibares es esencial por el hecho de haberse comprobado que el peso de la atmósfera, que queda por encima de los 500 milibares, resulta casi idéntico a la parte de atmósfera que queda desde esa presión hasta el suelo. Entonces, este mapa meteorológico va a brindar una idea de las condiciones medias de la atmósfera. Situando las cuñas y vaguadas en la carta de 500 milibares, se determinan las futuras áreas de las cuales va a existir buenas condiciones de tiempo, como así también las zonas de mal tiempo, lluvias y sitios de formación de centro de baja presión. Entonces, lo que se puede decir acá es que el nivel de 500 milibares prácticamente gobierna al tiempo de los primeros 5 kilómetros en la atmósfera. Por último, ¿sí? En esta imaginación de edificio, el último piso va a estar representado por una carta de 250 milibares, que aparece como la terraza de un edificio, ¿sí? Nos imaginamos como la terraza de un edificio o como la tapa de una pecera, por ejemplo. En este nivel de la atmósfera soplarán vientos muy intensos con velocidades que comúnmente son entre 50 a 100 nudos, ¿sí? En este nivel, en sus inmediaciones, suele encontrarse lo que nosotros conocemos como corriente de chorro o SIT. Este tubo, manguera o túnel de intensos vientos va a alcanzar velocidades de 80 a 120 nudos y a veces mucho más. Los meteorólogos profesionales, para confeccionar el pronóstico, utilizan diariamente las cartas de 500 a 250 milibares, en las cuales estudian las posiciones y los traslados de las curvas y de las vaguadas. Eh, el lector o el profesional puede disponer de las cartas de altura de cada día, que las puede obtener en internet para hacer su evaluación del tiempo y el pronóstico. Entonces, acá hay que resaltar la importancia de los mapas de altura, ¿sí? Con todo esto que yo le vengo comentando. Entonces, lo que lo que le voy a decir acá es que la atmósfera, entonces, funciona como un todo y muchos fenómenos se propagan desde los niveles altos hasta los más bajos. Así como nosotros podemos ver em, en esta imagen. E inclusive hasta la superficie. En consecuencia, los meteorólogos, al estudiar y comparar los mapas de los distintos niveles, van a obtener interesantes e importantes conclusiones. Por eso, todo meteorólogo profesional no puede prescindir de estas cartas, que a modo de radiografía de la atmósfera le van a ayudar notablemente a la correcta predicción del tiempo. Bien. Ahora, bueno, esto es lo que yo le mencionaba de la corriente de chorro. Bien, ahora sí vamos un poco más a adentrarnos a lo que sucede en nuestro país. Eh, Tal como se presenta en esta cartografía, en esta imagen, en la delantera de vaguada se genera casi siempre una amplia área de mal tiempo, mientras que en la zona delantera de la cuña, o lo que es lo mismo en la parte trasera de la vaguada, se encuentra el área de buen tiempo. El área de mal tiempo se forma por distintos motivos. Uno de ellos es, delante de la vaguada, se producen siempre entre el suelo y los 10.000 metros de altura
movimientos de ascenso de aire. Entonces, el ascenso lo que hace es levanta el vapor de agua existente en las capas más bajo de la atmósfera. Al ascender, ese aire húmedo condensa y forma abundante nubosidad. Como regla general, se puede decir que en la delantera de la vaguada, es decir, en el área de mal tiempo de este gráfico o de este esquema, se forma abundante nubosidad. Suelen producirse precipitaciones, a veces fuertes vientos y baja la presión atmosférica en superficie. Debajo de una, debajo de una delantera de vaguada de altura, por lo común se forma una baja de superficie. En cambio, en la delantera de cuña, área de buen tiempo del gráfico, existe una disolución de nubosidad, con cielo algo nublado o despejado. Hay generalmente poco viento en superficie y asciende la presión atmosférica. Frecuentemente se forma un anticiclón en superficie y debajo de una delantera de cuña. Acá hay que tener en cuenta siempre que las vaguadas y las cuñas se mueven prácticamente siempre en nuestro país de oeste a este, es decir, de izquierda a derecha. La dirección de los vientos de altura se representan por medio de las curvas con flechas, ¿sí? Ahora, ¿qué relación hay entre la vaguada de altura y la baja de superficie? A ver si tenemos, si puedo avanzar un poco más. Bueno, ahí ya lo presento en un mapa. Vuelvo a la imagen anterior, ¿no? Ahí. Porque lo que les quiero mostrar es cómo representamos una onda o vaguada de altura, tal como se lo observa en una carta de 500 milibares. Debajo de ella tenemos parte de una carta de superficie en la que se indica una baja cerrada y de reciente formación, ¿sí? Hay que hacer una observación que exactamente debajo de la delantera de vaguada, en el lugar en donde las isoglifas tienen su punto de inflexión, encontramos la baja de superficie. Esto también significa que casi siempre encima de una baja de superficie, por encima de los 500 milibares, es decir, a los 5.500 metros de altura, vamos a encontrar vientos del noroeste. Entonces, la baja se va a mover hacia el sudeste, conducida por esos vientos de altura, y con una velocidad que es más o menos del 60% de la velocidad del viento a los 500 milibares. Los vientos de altura conducen a los sistemas de superficie. Los distintos estudios realizados por la meteorología han podido comprobar que los vientos existentes en los niveles altos de la atmósfera, es decir, entre los 5 y los 11 kilómetros, ejercen directamente una acción conducente o rectora sobre los centros de baja y de alta presión de superficie. Entonces, el flujo de aire, es decir, el viento de altura, por medio de un particular empuje o arrastre, va a dirigir a los sistemas de presión de superficie en la misma dirección en que soplan esos vientos. A ver,
Si avanzo con los gráficos. Bueno, esto es lo que sucede en Argentina. Aguas de Argentina. Bueno, me regreso para atrás. Eh, bueno, entonces, si pensamos, si vemos la imagen anterior, ahí, bueno, acá podemos ver tenemos una delantera de vaguada con vientos que predominan del noroeste eh, y se indica un centro de baja presión de superficie de un día determinado. Podemos ver también las sucesivas posiciones al segundo y al tercer día. A mayor velocidad de viento de altura, mayor va a ser la velocidad de traslado de la baja de superficie. Desde la meteorología se ha podido comprobar experimentalmente que las altas o bajas presiones en superficie se mueven más o menos a una velocidad igual al 60% del viento de la carta de 500 milibares. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si al sur de la provincia de Entre Ríos, a ver si puedo ponerle ahí, ahí le pongo. Por ejemplo, pensemos en este mapa, ¿sí? Al sur de la provincia de Entre Ríos tenemos un centro de baja presión que se encuentra en superficie. Y si en 500 milibares, es decir, a 5 a 6 kilómetros de altura, los vientos son de 330 grados a 50 nudos, o sea, son de sector noroeste, entonces la baja se va a mover hacia el sudeste a una velocidad igual al 60% de 50 nudos, o sea, a 30 nudos. Aquí ya tenemos expresado un pronóstico, es decir, un centro de baja presión situado al sur de Entre Ríos avanza hacia el sudeste a una velocidad de 30 nudos. Con sencillos cálculos se puede estimar la hora en la que la baja va a arribar, por ejemplo, en la zona del río La Plata. ¿Sí? Un ejemplo de los 500 milibares, ¿sí? Es que estos 500 milibares se representan en una carta de altura de 500. Estos acá los milibares, ¿sí? A ver si puedo, a ver si tengo más. Bueno, ahí, eso es lo que le estaba mencionando, por ejemplo. Y así como se van relacionando.
Bueno, con respecto a lo que es la corriente de chorro, quiero ir directamente a la corriente de chorro para que la clase no sea tan larga. La corriente de chorro, o también llamada sheet stream o corriente en chorro, es una fuerte y estrecha corriente de vientos. Se concentra a lo largo de un eje casi horizontal y se sitúa a una altura de 9 a 13.000 metros. Se caracteriza esta corriente en chorro por fuertes cortantes horizontales y vertical del viento. Se entiende por constante a la variación de la velocidad del viento. Normalmente, el jet presenta uno o más máximos de su velocidad. Se sitúa a lo largo de miles de kilómetros con un ancho de algunos centenares y con un espesor de varios kilómetros. La cortante vertical en el jet es del orden de 10 a 20 nudos por kilómetro de altura. La cortante horizontal o lateral es de unos 10 nudos por cada 100 kilómetros. La velocidad del viento a lo largo del eje principal de la corriente en chorro es como mínimo de 80 nudos y puede alcanzar los 150 nudos o aún mucho más. En nuestro hemisferio, en el hemisferio sur, comúnmente se sitúan dos corrientes en chorro. El jet subtropical, que se ubica por encima de los 13 kilómetros de altura y en las latitudes de 20 a 40 grados sur, y el jet polar entre los 8 y los 10 kilómetros de altura, en las latitudes entre 30 y 70 grados. La carta de altura, la carta de altura adecuada para poner de manifiesto la corriente en chorro es la de 250 metros, pues el eje del jet está situado en sus proximidades. En invierno, el jet polar emigra hacia el norte y aumenta su elevación. En verano se retira hacia el sur, siguiendo los pasos de los frentes fríos. En la actualidad, a la corriente en chorro se le reconoce un papel muy importante por su claro significado meteorológico y de pronóstico. Los meteorólogos, los observadores, luego de estudiar multitud de situaciones, han llegado a determinar el papel rector o conducente del jet sobre los centros de baja presión de superficie. Entonces, directa o indirectamente, la corriente en chorro ejerce una influencia sobre los cambios del tiempo. Cuando el jet se desplaza al norte o al sur, sus movimientos son seguidos en superficie por los sistemas de alta y de baja presión y por los frentes fríos y calientes. Entonces, cuando los meteorólogos predicen los desplazamientos del jet, pueden pronosticar también los avances o retrocesos de los frentes en superficie. Y entonces así se prevén diversos cambios en el tiempo. Es importante notar entonces que los vientos en altura ejercen una notable acción rectora o conducente sobre las bajas y las altas en superficie. ¿Sí? De eso dependen, de eso dependen. ¿Sí? Entonces, ahora le voy a mostrar un gráfico, ¿sí? Por ejemplo, relacionado, ahora vamos a ver la relación con los frentes. Bueno, estas son situaciones típicas, ¿sí? Situaciones típicas de nuestro territorio. Ola de calor, entrada de aire frío, sudestada. ¿Mm? Bueno, acá tenemos, esto es un sistema de nubes de chaparrones y tormentas eléctricas que se organizan
¿sí? En forma de frente y se mueve de sudeste a noreste. Es lo que nosotros conocemos como línea de inestabilidad, esto que tenemos acá. ¿Mm? Se genera delante de un frente frío y en presencia de aire caliente y húmedo. Es lo que está sucediendo ahora en Buenos Aires actualmente, ¿sí? Se conoce también esto como frente pampero y suele aparecer en el cielo como un arco o cigarro negro y amenazador. Bueno, esto es lo que está sucediendo actualmente en el territorio de Buenos Aires, la zona del Río de la Plata y algunos barrios que están todos anegados. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con los frentes? Acá podemos observar la posición de una corriente en chorro o chi con respecto a un frente frío y a su sistema de nubes. Eso es lo que podemos observar acá. En la parte superior, ¿sí? Se representa la visión tridimensional de un frente frío. Vemos que la cuña de aire polar frío se mueve hacia el norte, ¿sí? Se pueden ver ahí. Se mueve lentamente hacia el norte, ¿sí? Deslizándose sobre la superficie horizontal del suelo. La curva de contacto entre la cuña y el suelo es lo que se llama frente frío. Por encima de la cuña del aire frío, observamos el sistema de nubes del frente con sus respectivas lluvias. El tubo o conducto de la corriente en chorro se encuentra inmediatamente detrás del sistema de nubes y por encima de la pendiente o superficie frontal. Suele estar asociada a esto a ciertos bancos de nubes, cirrus, o al borde liso de un cirrostrato. El JIT se sitúa casi siempre en dirección oeste-este, y como ya sabemos, en su interior soplan viento del oeste, con velocidades que van a estar entre los 80 a 150 nudos. En la parte inferior de la figura, simplemente lo que se puede ver, o del mapa, diríamos, se representa el frente visto, ¿sí? En esta parte, ¿sí? El frente. Un sistema de baja presión y el frente como va avanzando, ¿sí? Una vez que esto llega acá, se cierra el ciclo. ¿Mm? De ese frente. Entonces, claramente, esto está relacionado, ¿sí? Y es importante poder analizarlo y pensarlo. Bueno, como les decía, acá tenemos situaciones típicas, faltan varias acá, pero bueno, tenemos varias situaciones típicas de lo que sucede en nuestro territorio. Bueno, espero que esta clase les sirva y nos vemos en el próximo módulo.